Buenas tardes en este hermoso sábado. Gracias por acompañarnos. Su servidora Linda Zavala le da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros y nos acompaña el contador Carlos Ramírez Sánchez y el psicólogo Edgar Hernández Maldonado. Gracias por tenerlos aquí. Gracias, Linda. Yo no puedo hablar mucho, pero finalmente los que tienen que hablar y platicar son nuestros invitados, el contador y Carlos y Edgar. Nos van a platicar sobre impuestos. Si usted es productor, seguramente habrá tenido algún contratiempo para pagar impuestos. Seguramente se habrá hecho o tendrá interrogantes de cómo cubrir con sus obligaciones fiscales, cómo ahorrar, cómo administrar sus recursos. Y de esto nos van a hablar. Así es. Sí, pues bueno, entendiendo que la administración es un proceso sistemático que consiste en el desarrollo de actividades de planeación, organización, integración y dirección y control. Eso nosotros debemos de entender que el impuesto, ¿cierto, Carlos? Es parte de nuestra administración diaria como empresa, como ser humano y por lo cual lo tenemos que cubrir. Claro. Tenemos que cumplir ese, vamos a decir... Por eso es impuesto, es una obligación. Que se oye feo, ¿no? Se oye feo, pero aquí le vamos a dar un giro. Tenemos que hacerlo para que nuestro país esté mucho mejor, ¿cierto? Claro, sí, la verdad es que el tema de los impuestos tiene que ver muchas veces con toda esta cuestión, a lo mejor hasta psicológica, ¿no? Muchas veces es básico. El impuesto, por ahí luego manejamos una plática, una conferencia que son los 7 pecados capitales del empresario o del productor en este caso, con los impuestos, ¿no? Porque pues al final siempre hay como en tu pensamiento, pues dices, ¿para qué voy a pagar impuestos si al final se van a desperdiciar, ¿no? Todos esos recursos económicos? ¿Para qué voy a pagar ese impuesto si al final yo puedo quedármelo, ¿no? Yo lo puedo ahora sí almacenar, yo me lo puedo quedar, yo puedo ser más rico. ¿Para qué voy a pagar impuestos si al final no sé, me lo puedo gastar en otra cosa, ¿no? En diversión, ¿no? En una pachanga. Y que son mentes retorcidas que no le ayudan a nuestro país, que no le ayudan al campo. Sí, y miren, al final estarán de acuerdo que en este factor humano, dices, bueno, yo tengo que hacer lo que debo de hacer, ¿no? Es parte de la ética. Así es. Y muchas veces te fijas en las cuestiones de, pues es que el de enfrente, ¿no? El que trae la playera verde. Con playera verde. No, el que trae la playera verde, él no paga el impuesto, ¿yo por qué? ¿No? Yo porque lo que les decía, ¿no? Entonces son las 40 veces las sumas cuando son personas físicas o 20 veces las sumas cuando son empresas, ¿no? Entonces ahí ya te va disminuyendo ese ingreso acumulable. Y en las deducciones, las leyes te dan muchas como beneficios para este sector, que es el sector primario. Entonces, en el caso de del sector primario hay deducciones, o sea, quiere decir que son gastos, ¿no? ¿En qué puede gastar un campesino? ¿Ustedes en qué se imaginan que pudiera gastar? Pues en transporte, en diésel, en diésel y los insumos para su ganado. Llamadas telefónicas para... Exacto, tiene una oficinita, ¿no? Para llevar la administración. Entonces ahí pues necesitamos tener todos estos gastos, cumplir con requisitos fiscales. Entonces, ¿qué quiere decir requisitos fiscales? Pues que venga con un comprobante fiscal digital, ¿no? Que cumpla con todas los requisitos que nos pide la ley, pero hay algunas deducciones que nos dicen que los meten como beneficios, ¿no? Como beneficios fiscales, que nos dicen, hay ciertas deducciones que a lo mejor las puedes deducir sin necesidad de que sea un comprobante fiscal con todos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tenemos, y les voy a comenzar a platicar, empieza con los sueldos y salarios, ¿no? Hay una parte de sueldos y salarios
que podemos hacer deducible sin necesidad de que a lo mejor cumpla con todos esos requisitos. Ustedes saben que a partir del año de 2014 hay una reforma en los comprobantes fiscales digitales, donde ya todo debe ser digital, ¿no? Todas las facturas, ¿no? Ahí sí ya no hubo como que exención para ciertos sectores. Para eso te mandaron a hacer tu fiel y todo eso, ¿no? Ajá, y hasta te toman ya el ojo y no sé qué tanto, ¿no? Entonces ahora lo que quiere el fisco es que te dan, en el caso del campo, te dan ciertas facilidades de comprobación, que de por sí siempre las ha dado, pero antes las daba muy manuales, no tan digitales, ¿no? Entonces, obviamente hay gente del campo que no tiene la posibilidad de tener un internet o de tener una computadora, ¿no? Entonces por eso dicen, bueno, les vamos a dar ciertas facilidades, y en el caso... Porque hay lugares que ni siquiera hay internet. Pues sí, entonces, ¿quién te va a expedir una factura o quién te va a expedir ¿cómo se llama? Un comprobante de nómina, por la mano de obra de los trabajadores eventuales del campo, ¿no? Entonces ahí el fisco se pone a pensar y dice, bueno, le vamos a dar unas facilidades de comprobación, que de por sí ya existían, ¿no? Entonces dice, el total de estas deducciones podrán ser hasta de un 10% del total de los ingresos. Entonces dices, bueno, si un productor tiene de ingresos 10 millones de pesos, el 10% va a ser 1 millón. Pero dice la facilidad administrativa, siempre y cuando no exceda de los 800,000 pesos. ¿Vale? Entonces, el 31 de mayo tienes que estar liquidando la PTU. Así dice la Ley Federal del Trabajo. En el caso de los campesinos que sean personas físicas, declaran a más tardar en 30 de abril y su PTU tiene que presentarse a más tardar el 60 días después, que sería mayo y junio. Entonces a más tardar el 30 de junio estás pagando esa PTU, y esa PTU que tú pagaste la puedes deducir en tu cálculo del impuesto, ya sea mensual o ya sea también anual, ¿sí? Entonces eso te dan derechos. Y si alguna vez tú hiciste en su pensamiento el que dice, pues me lo voy a gastar, o el que sabe que tiene que apegarse a un plan financiero y no se lo gasta, lo va a invertir, ¿no? O que se gasta lo necesario, ¿no? Sí, porque también es parte de tener unos lujitos, algunos antojitos, ¿no? Dentro de tu propia planeación financiera hay una cuestión o una parte donde viene diversión, ¿no? Y tú lo sabes, que es la diversión, y a lo mejor sueños por cumplir, ¿no? Sueños por cumplir, y que en eso... Capacitación. En eso vienen también los cursos que vamos a tomar, que vamos a dar, perdón. Ahí vamos a compartir, vamos a mostrarle a las personas cómo sí la administración es muy importante en nuestras vidas y las podemos ejercer, ¿no? Y cumplir con nuestros impuestos. Así es. Sí, y que al final, perdón, ya nada más para cerrar con ese tema que dices, sí, porque casi no has hablado. Te vas a dar cuenta como empresario que muchas de las cuestiones son cuestiones de acuerdo a tu mentalidad, ¿no? A tu forma de ser, a tus modelos, a tus pensamientos, ¿no? Porque esa es la parte fundamental del negocio, ¿no? El negocio solamente es un reflejo de tus pensamientos. Así es. ¡Ay, qué bonito te salió eso! Así que si su negocio va bien, es que está pensándolo bien y está haciendo bien las cosas. Así es. Y que les vamos a ayudar para que sea mucho mejor por estos cursos. Siempre se necesita alguien que te guíe, ¿no? Claro. Pues damos las gracias ahí a Carolina en los controles. Muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Linda. Gracias a Los usted. teléfonos, Carlitos, tu teléfono. Tu teléfono es el 237-1258, el de Carpey. Despacito. 237-1258. De asesores de negocios Carpey. De todos modos estamos en redes sociales como Carlos Carpey, y estamos en Twitter como @caraza con S_MX. Muchas gracias. Y un servidor, soy el psicólogo clínico Edgar Hernández, 2223-56-5582, y en Facebook estoy como Edgar abreviado Hernández. Para cualquier. Muy bien, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Gracias, Linda. Muchísimas gracias. Y mejórate. Y mejórate. Sí, muchísimas Claro que ya gracias. está sana.
Ya, Ya está claro sano. que sí, claro que En sí. nombre de Jesús. Muy bien. Pues muchas gracias.